el encuentro para que lo tengan. Bueno, muy bien. Como les decía, estamos reunidos y reunidas. El espacio es Metodología de la Investigación 1, la carrera Trabajo Social. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Y si les parece bien, lo que vamos a hacer es repasar o recorrer la actividad integradora, que como ustedes se han dado cuenta, las actividades optativas es ni más ni menos que la actividad integradora dividida por partes. Después se juntan al final, es decir, aquel o aquella que estuvo siguiendo la materia prácticamente ya tiene hecho la actividad integradora. ¿Sí? Muy bien. Les voy a compartir la pantalla, la encuentro Meet, si me permiten un cachito. Bueno, ahí tendríamos que estar viendo las consignas. Seguramente la tienen adelante de ustedes, pero para que la tengan en pantalla, lo voy a poner un poquito más grande. Ahí está. Bueno, estamos analizando o haciendo una práctica de análisis de un informe, que puede ser cualquier informe académico, y lo estamos desglosando a partir de las distintas etapas con que se va siguiendo cualquier investigación. ¿Sí? Cualquier investigación tiene que seguir un método de decisiones de diseño que aseguran la validez o no de la investigación. En investigación nunca hablamos de verdad o de mentira, sino si la investigación es válida o no es válida. ¿Válida para qué? Para aquella porción de realidad que nosotros queremos investigar, que a nosotros nos interesa. Va a ser válida ahí y no en otro lugar. Ahora vamos a especificar esto. Por lo cual, nosotros hemos elegido, en este módulo 1, analizar un informe de UNICEF, que el título es Los efectos de la situación económica en las niñas, niños y adolescentes en Argentina, una aproximación cualitativa. Ese es el título del informe, que un poco ya nos va a estar ayudando a contestar varias de las preguntas que nos están haciendo. ¿Sí? Entonces nos pregunta, la actividad integradora nos pregunta, ¿cuál es la idea que genera esto? ¿Sí? Segundo, determine si él mismo formula alguna pregunta. Y de los 3 criterios que se formulan para las preguntas problema, ¿cuál es el que sigue este trabajo? Realiza un listado que aísle cada uno de los elementos que tiene el planteamiento del problema. Mencione si considera que hay un contexto relevante que use esta investigación. Detalle cuál fue la cronología de la investigación. Mencione cuál fue la estrategia de obtención de datos y por qué. Dentro de las tipologías de diseños de investigación, ¿cuál es la que se usa en este informe? Según el tratamiento del tiempo, ¿qué tipo de diseño se desarrolla? Según tu opinión, ¿cuál es el tipo de objetivo que se propone este informe? Fundamente. ¿Y qué tipo de validez presenta el diseño del informe de esta investigación? Y ahí se terminó el trabajo. Van a ver que muchas preguntas se repiten, por lo cual tiene que haber una coherencia en todas las contestaciones para que yo pueda evaluar si ustedes están leyendo correctamente a partir de las etapas de la metodología de la investigación. ¿Sí? Bien. El informe es este. Los efectos
de la situación económica de las niñas, niños y adolescentes en Argentina. Es un informe muy simple de leer, hay informes mucho más complejos, es un informe muy simple de leer, muy lineal. Y fíjense, si ustedes van al índice, todas las respuestas están en la introducción y en la metodología del alcance territorial. ¿Sí? Es decir, en esos dos ítems, ahí está todas las respuestas para que ustedes puedan desarrollar óptimamente la actividad integradora de entrega obligatoria. A partir de la página 11 son los resultados, las conclusiones de este informe de UNICEF. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué errores tuvieron en las actividades optativas para ir advirtiéndoles que no vuelvan a incurrir en eso. Bueno, ¿cuál fue la idea que genera este informe? Bueno, acá hubo una confusión porque, ¿qué hacían muchos de ustedes? Me decían elementos de la conclusión. Ahora, si yo soy investigadora o investigador de UNICEF y tengo la idea de preguntarme cuáles son los efectos de la situación económica en los niños, niñas y adolescentes, yo no sé las conclusiones. Es decir, yo tengo el informe completo, pero los investigadores, cuando surge la idea de investigar este aspecto de los niños, niñas y adolescentes, no saben las conclusiones que están a partir de la página 11. Ellos tienen que hacer todo un derrotero de diseño, de investigación, para poder llegar a las conclusiones. Volvemos al informe. Entonces, la idea no es el bienestar económico o las condiciones de vivienda. Algunos me ponían, bueno, ¿qué condiciones de vivienda tiene? Bueno, yo no lo sé. Me lo puedo preguntar al principio, sí, pero yo no lo sé. ¿No es cierto? Es decir, hay un montón de ítems que están en las conclusiones que son parte del diseño, que son los conceptos que yo voy a estar investigando. Y ahí ya me empiezo a meter en el tema de la validez. ¿Se acuerdan la validez? Si es interna, si es externa, si es de constructo. Bueno, fíjense lo prolijo que es el informe, que ya un poco me da una validez. La validez es la fortaleza del informe. ¿Sí? Alguien levantó la mano. Karina Britos, sí, pregunta. Karina, estás muteada, ¿eh? Sí. Ahora vamos a validez, ¿eh? Karina, todavía no llegamos ahí. Ahí vamos. Sí, ahí vamos. Ahí vamos y les voy a explicar cómo tienen que contestar esa pregunta. Estamos en la idea. Entonces, la idea, ¿cómo surge una idea de una investigación? Bueno, básicamente de dos formas. O el problema se te presenta, o vos sos muy creativo y ves algo de la realidad. ¿No es cierto? Como el informe es del 2019, ¿sí? Bueno, evidentemente, o la idea surge porque UNICEF está viendo que la realidad de los niños, niñas y adolescentes se está deteriorando, entonces necesitamos un informe completo de lo que está pasando en ese año, 2019, o yo me supongo como investigador o investigadora que los niños, niñas y adolescentes está pasando algo por la economía, pero evidentemente si uno vive en la Argentina, evidentemente ya se da cuenta que hay amplios sectores de la población que no la están pasando bien y ese problema se te presenta. Entonces son las dos formas de hacer una investigación. Paréntesis. Ustedes, por ahora, no van a ser investigador o investigador. Ustedes están haciendo una carrera de trabajo social.
¿Para qué les sirve este espacio? Bueno, para tener estos recursos y hacer un buen diagnóstico de la realidad. Ustedes van a trabajar con realidades sociales. Entonces, para ser eficaces en la intervención de esas realidades, tienen que tener una buena lectura de esa realidad. El futuro de ustedes, no sé en dónde va, capaz trabajen en una ONG o en una escuela o en alguna institución. Y entonces ustedes van a tener que intervenir en esa realidad, pero para intervenir eficazmente tienen que tener un buen diagnóstico. La metodología de la investigación les da herramientas eficaces para poder hacer ese diagnóstico, esa lectura de esa realidad. Surge la idea y surge la pregunta. Bueno, la pregunta es ni más ni menos que el título. Ya el título te está dando la pregunta. Le pones signos de pregunta, le pones cuáles son los efectos, y ya tenés la pregunta problema. Y dentro de la pregunta problema tenés los elementos. ¿Qué elementos contiene a la pregunta? Bueno, por ejemplo, situación económica es un elemento. Situación económica es una variable, se llama variable. Y es una variable muy compleja. Por eso, la conclusión son varios capítulos. La situación económica es una variable compleja que, fíjense, que contiene nutrición, salud, educación, es decir, es una variable compleja que contiene, que se operacionaliza, el último tramo del módulo, se operacionaliza en otras variables que a su vez se tienen que operacionalizar. Es una variable muy compleja. Es una variable cuantitativa. Entonces, todos esos ítems, esos títulos, por eso este informe es muy lineal. Todos esos títulos componen la situación económica de los niños, niñas y adolescentes. Y el otro elemento, sí. Sí. No, pero ahí, claro, está bien, está bien. Claro. Bueno, muy bien lo que estás preguntando y me das pie a algo muy importante. Fíjense, vos cuando empezás una investigación, no sabés que vas a ir al barrio Margarita a investigar. Vos estás siguiendo los pasos de una investigación, surge la idea. En este caso el problema se te presenta. Los niños y niñas adolescentes están teniendo problemas, dice, la situación económica está teniendo una influencia negativa, evidente, sobre niños, niñas y adolescentes. Ahora, vos te formulás la pregunta, ¿cuáles son los efectos de la situación económica en los niños, niñas y adolescentes? Pero vos todavía no decidiste ir al barrio Las Margaritas. Esa decisión viene después en el diseño. Por eso, el informe, vos cuando recibís un informe, vos recibís una narración de la totalidad de la investigación. Pero ¿qué es lo que quiero conseguir en ustedes? Que ustedes vayan desmenuzando ese informe en las etapas que deben haber seguido los investigadores y las investigadoras de UNICEF. Cuando vos estás en la instancia de pregunta-problema, vos todavía no decidiste ir al barrio Las Margaritas. ¿Por qué? Porque es una decisión posterior en la etapa de investigación. Y obviamente la validez del trabajo va a ser válido para ese barrio y no para otro. Eso lo vamos a discutir después. ¿Me explico? Entonces,
En la pregunta problema, vos todavía no decidiste ir al barrio Las Margaritas a recolectar información, o a recolectar el dato, o a hacer la medición. Vos te estás haciendo preguntas. Dentro de esas preguntas, obviamente está la situación económica. Y dentro de la situación económica, ahí sí te empezás a delimitar, bueno, ¿qué es para el informe de la situación económica? Bueno, son todos los indicadores que componen esa situación económica de quiénes, de los niños, de las niñas y de los adolescentes en Argentina. Bien, avanzamos porque el tiempo avanza y vamos directamente al contexto relevante. El contexto relevante está en el texto de Valles, ¿sí? El contexto relevante para mi informe es la Argentina. No va a ser otro país, es la Argentina. Ese es el contexto relevante, o lo que Sampieri llama el universo, ¿sí? Es decir, son los niños, niñas y adolescentes de la Argentina. En cualquier año no, en el 2019. La investigación se hizo en el 2018, se publica en el 2019. Entonces el contexto relevante, es decir, la relevancia de las conclusiones de mi investigación es niños, niñas y adolescentes, no jóvenes, no adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, en Argentina, no en Chile, no en Uruguay, no en otro país, en Argentina, en el 2019, no en el 2017, no en el 2004, 2017. Ese es mi contexto relevante, es decir, la relevancia de los datos o de las conclusiones van a ser para ese contexto relevante y no para otro. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuál es la cronología? Bueno, la cronología es, bueno, pregunta-problema, ¿no? Es la cronología que siguió este trabajo, por lo que nos están describiendo. Hay una pregunta-problema, ¿sí? Hay una elección de dónde se va a ir a buscar el dato, que según Sampieri se llama unidad de análisis. Perdón, según Sampieri se llama muestra, según Sea D'Ancona se llama unidad de análisis. Unidad de análisis para las estrategias cualitativas, muestra para las estrategias cuantitativas. Y ahí la cronología pone, diseñaron esto, y llegaron a la conclusión. Eso no hay grandes dificultades, por lo que describe el informe. ¿Cuál fue la estrategia de obtención de datos? Bueno, acá la estrategia básica que nosotros aprendimos en el módulo 1 son dos, o cuantitativa o cualitativa. Y son dos estrategias diferentes. ¿Por qué? Diferentes por el dato que yo quiero extraer de la realidad, y es diferente por a dónde voy a buscar el dato. No es lo mismo buscar el dato en un enfoque cuantitativo, en donde estoy trabajando con grandes poblaciones o grandes colectivos, que una estrategia cualitativa, en donde mi universo es más acotado, más recortado, más pequeño. Y las técnicas de recolección de datos son diferentes para uno u otro. ¿Sí? No es lo mismo ir a recolectar datos a una gran población que ir a 2 o 3 personas. Es decir, la técnica que elijo para recolectar datos es diferente. Por lo cual, la estrategia que yo elija va a
encorsetar o encaminar mis decisiones siguientes. En este caso, como es un informe muy, muy simple, ya está en el título la estrategia. El título dice una aproximación cualitativa. Pero ahora vamos a discutir esto. Ahora vamos a discutir eso por las decisiones de diseño que toman. ¿Está bien? Entonces, uno puede seducirlo y dice, bueno, aproximación cualitativa, de cualidad, ¿no? Pero después las decisiones que toma no son cualitativas, son de cuantificar. Pero vamos a ver qué eligen, qué técnicas eligen. ¿Está bien? Vamos despacito. Entonces, en principio, uno puede poner, vamos de vuelta hacia atrás, la estrategia de obtención de datos es cualitativa, ¿no es cierto? Pero si nosotros seguimos leyendo, leemos el informe, tenemos la introducción, vamos bajando. Bueno, fíjense que la situación de pobreza, dice, muestra UNICEF que el 42%. Ven que el problema se me presenta. Esos datos, UNICEF lo tiene antes. Y lo que quieren saber es cómo está la realidad de esos niños. Entonces el problema se me presenta. Bueno, sigue la introducción y si vamos a la metodología, dice corte cualitativo y etnográfico. Etnográfico quiere decir que van a extraer información de características culturales. Eso es etnográfico. ¿A partir de qué? A partir de encuentros presenciales y talleres de diálogo. ¿No? El protocolo de trabajo consistió en la realización de un estudio de casos en municipios particulares del país para conocer y documentar de primera mano el estado del bienestar infantil, identificar necesidades y derivar recomendaciones, etcétera, etcétera. Sigue persistiendo el informe, que es un estudio de naturaleza cualitativa que combina diversas técnicas. ¿Ve qué informe tan lineal es? Tan simple de leer. Grupos focales de afinidad, entrevistas etnográficas y talleres dialógicos de investigación. Por lo cual, el informe tiene una coherencia interna de que la estrategia es cualitativa y las técnicas que utiliza son cualitativas. Hubo errores en los foros que me ponían cuantitativas. No, fíjense bien que las técnicas que utiliza, las técnicas que están utilizando las decisiones de diseño, son cualitativas. ¿Por qué les digo esto? Porque capaz que el informe te pone una aproximación cualitativa y después en el informe te dice que hacen encuestas. Entonces ahí hay una incoherencia entre lo que dice y lo que hicieron realmente. Las encuestas son decisiones de diseño, de recolección de datos cuantitativas, de grandes cantidades, pero no hicieron eso. Lo que hicieron, querían conocer cualidades, porque ellos ya los números los tienen, qué es lo que está pasando con esos niños, niñas y adolescentes. Entonces utilizan toda una serie de técnicas de recolección del dato proveniente de una estrategia cualitativa de cualidades. Bien. ¿Ven? Estrategia cualitativa de obtención de datos. Cualitativa. ¿Por qué? Lo fundamentan. Está muy simple en el.
Dentro de las tipologías de diseño, ¿cuál es la que usa este informe? Bueno, eso es muy simple. Leen el módulo, el módulo de estudio y lo califican. No hay grandes dificultades. Según el tratamiento del tiempo, ¿qué tipo de diseño desarrolla? Básicamente, nosotros vimos dos tratamientos del tiempo, de la variable tiempo. ¿Sí? Transversal o longitudinal. Transversal o longitudinal. Transversal, cuando los investigadores van a recolectar el dato en un momento determinado y se van de campo. Es como sacar una foto. Sacan la foto, sacan el dato y se van. Y analizan eso. Transversal. Longitudinal es cuando van a recolectar el dato varias veces, separado en el tiempo, porque en general las estrategias temporales longitudinales van a comparar los datos. ¿Qué comportamiento tiene el dato en distintos años, por ejemplo? Ustedes tienen que evaluar si este informe es transversal o longitudinal, que también surge rápidamente de la lectura. ¿Estamos? ¿Esto? Estoy acelerando para ir a validez, que es lo más difícil. Tratamiento del tiempo. ¿Cuál es el objetivo que se propone este informe? Bueno, básicamente, nosotros y nosotras consideramos tres objetivos de investigación. Exploratorio, primero, descriptivo, segundo, y explicativo, tercero. Los autores, o creo que el módulo, también habilita otros objetivos. Por ejemplo, Valles dice predictivo. No nos metamos en eso, no vamos a ser investigadores profesionales. Con que se... Sí. No, experimental y todo eso es el tipología de diseño. No es objetivo. En tipología, si es cuasi experimental, etc. Que eso lo tienen que valorar ustedes. En objetivo, si el objeto... No, porque te vas a meter en un lío y básicamente el tipo de objetivo de este informe tiene que ser o exploratorio. Karina dice descriptivo y no sé. Exploratorio, descriptivo o explicativo. ¿Qué diferencia tiene cada objetivo? El exploratorio es cuando yo desconozco por completo la realidad que quiero conocer. No lo conozco. Entonces, las decisiones de diseño son pregunta-problema, conceptos y directamente voy a campo porque no sé nada de la realidad. Exploratorio. Descriptivo. Conozco la realidad, sé de esa realidad, tengo un diagnóstico previo, pero quiero profundizarlo, lo quiero describir con mayor minuciosidad. Por lo cual, yo ya tengo información, pero quiero saber más. O quizás la información es vetusta, ya es de otros años, la quiero actualizar. Descriptivo. Y el explicativo busca las causas de esa realidad.
el por qué ocurre esa realidad, ese fenómeno, por qué ocurre lo que ocurre. Esto depende de la pregunta problema, ¿sí? La pregunta problema, recuerden que cuáles son, una pregunta problema podría ser, ¿cuáles son los efectos de la situación económica en los niños, niñas y adolescentes en Argentina? El informe se pregunta el por qué ocurre eso. Eso lo tienen que evaluar. Jorgelina me dice si puede ser más de un objetivo. No, siempre es uno solo. Se plantea uno solo. Se plantea uno solo. Porque depende del grado de conocimiento que tenga de la realidad o del poder explicativo de las conclusiones. Porque si yo elijo un objetivo explicativo, yo quiero saber las causas de esa realidad, ¿no? Después vamos a ver, es decir, ahí estoy buscando la variable independiente, no importa eso. Después lo vamos a ver con mayor minuciosidad. ¿Por qué ocurre algo? Entonces me tendría que preguntar ¿cuáles son las causas de la situación económica en la situación de niños, niñas y adolescentes en Argentina? Si tuviese más información, ¿por qué los niños, niñas y adolescentes en Argentina, o por qué el 50% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina están por debajo de la línea de pobreza, por ejemplo? Esa sería una pregunta explicativa. Estoy buscando los por qué, ¿no? Y por eso lo evalúan a partir del informe. Bien, ahora. Objetivo. Validez. Bueno, como les decía al principio, en las investigaciones no hablamos ni de verdad. Sí. ¿Quién habla? Bueno. Es uno solo siempre. Sí. Sí, siempre es uno solo. Hay que fundamentarlo. Hay que argumentar por qué elegís ese objetivo. Que sale del informe. Me puede decir, el objetivo es exploratorio porque las autoras y los autores dicen que desconocen el contexto social de... No sé si no lo pone, pero... Bueno. Sí, lea la introducción a ver qué datos hay, con qué empiezan. I don't know, eso lo fundamentan. ¿Está bien? Bueno, validez, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay 4 tipos de validez? Validez interna, validez externa, validez de constructo y validez estadística. Si me ponen que la estrategia es cualitativa y me analizan la validez estadística, estamos en un problema de coherencia interna. ¿Estamos? ¿Lo ven eso? Si me ponen la estrategia es cualitativa y me ponen que la validez es estadística, bueno, estamos en un problema ahí de comprensión de coherencia en las respuestas. Si me ponen que la estrategia es cuantitativa y me analizan validez estadística, está bien. Pero hay que ver bien si está bien la estrategia. Si me ponen que la estrategia es cualitativa, bueno, ahí sí, la validez puede ser interna, puede ser externa o puede ser de constructo. Eso lo van a decidir ustedes y lo van a argumentar. ¿Cuándo en una investigación la validez es interna? Cuando hay muchas mediciones. ¿Qué quiere decir esto? Que van muchas veces
a ese territorio, a ese campo, a aplicar las técnicas de recolección de datos. Se cercioran. Entonces, van una vez, van otra vez, van otra vez. ¿Para qué? Para que la validez sea interna, es decir, los datos que sacan de la realidad se aseguran que es lo que quieren medir. Ahora, no todas las investigaciones pueden hacer esto porque ir a campo muchas veces tiene que tener recursos humanos, pero también económicos, sale dinero. Entonces, ustedes tienen que ver cuántas veces fueron a territorio, a los territorios que ellos dicen, para ir a aplicar estas técnicas de recolección de datos que los describimos. Grupos focales, talleres dialógicos. ¿Cuántas veces lo hicieron? Si lo hicieron muchas veces, bueno, la validez es interna. Si lo hicieron una vez, la validez interna es media floja. ¿Por qué? Porque la fortaleza está en otro lado. Si la validez es externa, bueno, ahí tengo muchas unidades de análisis o mucho espacio territorial o mucha realidad en donde yo apliqué mi dato. Es diferente a la interna. En la interna yo siempre iba a un sector de esa realidad. Vamos a suponer, siempre voy al mismo grupo. Si yo tengo un grupo focal, ¿no es cierto? Lo delimito, 12 personas. Lo cito una vez, lo cito 2 veces, lo cito 3 veces, lo cito 4 veces. Le hago las mismas preguntas y comparo cómo fue ese dato. Bueno, la validez es interna. Ahora, si la validez es externa, en ese caso, la unidad de análisis o mi contexto relevante es muy amplio. Es muy amplio. Por lo cual, la validez va a ser externa. ¿Por qué? Porque la medición lo dice en abarqué mucha realidad. Entonces, si yo utilizo grupos focales, utilizo un grupo focal, otro grupo focal diferente, otro grupo focal diferente. Entonces la validez es externa. O entrevisto a mucha gente. Y la validez de constructo es cuando delimito muy bien el concepto que quiero medir. La variable que quiero, la defino muy pero muy bien. La variable que quiero definir. ¿Sí? Esto es muy importante. Lean todo el informe y presten atención a las conclusiones. Las conclusiones, los conceptos están muy bien delimitados. Por lo cual puede ser de constructo. Pero fíjense cuántas veces fueron a territorio a medir. Cuántas veces aplicaron la técnica de recolección de datos. ¿Cuánto territorio? Si el territorio es amplio, estamos hablando de toda la Argentina, ¿no? Entonces, fíjense, y acá la validez puede ser 1 o 2. Sí, puede ser 1 o 2. Que muchos de ustedes pusieron 1 o 2 y está muy bien. Entonces tienen que leer el informe y ver, bueno, hubo varias mediciones, fueron al mismo lugar o al mismo... a la misma unidad de análisis varias veces con la técnica de recolección de datos, o validez interna, o ampliaron la base de recolección de datos y en Argentina, para que la validez sea en toda la Argentina, la territorialidad fue muy amplia, o definieron bien los conceptos para ir a medir bien a territorio. Y el último es la validez estadística, cuando la muestra, cuando hablamos de estadística, hablamos de muestra, es representativa de lo que quiero medir. ¿Sí? Si yo quiero medir quiero investigar en un barrio, en todo un barrio, y el barrio más o menos son 50.000 personas en ese barrio, mi muestra por lo menos tiene que ser
de 5.000 a 10.000 para que sea representativa. Si es menor, la validez estadística es floja. Si logro encuestar a 10.000 o más, la validez estadística tiene fortaleza. ¿Estamos bien? Y ahí se terminó el trabajo, la actividad. Respuestas cortas. La mandolina y la guitarra guárdenla. Ténganme piedad. No pongan. Además, hay una limitación en las páginas, creo. Ah, no lo puse. Sí lo puse. Sí, 2 carillas. Así que 2 carillas mala carátula, ¿no? Tienen 2 carillas. Respuestas cortas. Porque son mucha gente y tengo que leerlo. Ténganme piedad. Así que, bueno, voy a cortar Facebook. Voy a dejar de presentar. Chau Facebook.